Pero bien, inmediatamente vamos a comenzar, señor director, con el primer tema. ¿Qué le parece, licenciada Veloz? ¿Veloz se me fue? No, está Se ahí frizó todavía. Veloz. Veloz Está está. muteado. Bueno, déjelo Sí. desmuteado para que pueda, ¿verdad? Porque vamos a escuchar entonces con el primer Bien. punto para inmediatamente comenzar el análisis porque el tiempo está corriendo. Así es, el primer renglón es el tema principal de este 2020, salud. Ha dicho el presidente Luis Abinader las siguientes citas. Ustedes orgullosamente pueden decir que el COVID-19 está bajo control. Luis Abinader, presidente de la República, también ha dicho en ese sentido, la próxima cita, que el gobierno invierte 2.600 millones de pesos para combatir el COVID-19. Ahí está. Bueno, lamentablemente debemos decir que el presidente fue mal asesorado cuando utilizó el término de que el COVID está controlado, porque en realidad no es así. Vemos cómo cada día la parte de contagio está aumentando de manera exponencial y aunque la muerte o los decesos por este virus han bajado, pero no quiere decir eso que está controlado. En ninguna parte del mundo, ningún presidente del mundo ha dicho eso, ya que eso crea una especie de descuido en la sociedad dominicana, porque la gente va a decir, bueno, pues como ya están controlados, ¿para qué el estado de emergencia? ¿Para qué el toque de queda? Vimos ayer inclusive en materia de línea de información de la Presidencia de la República, donde a través del Ministerio de Salud Pública se dan unos datos que directores regionales dicen que no son así. Por ejemplo, ayer estuvo aquí el director regional de salud, donde desmintió directamente al ministro de Salud, un asunto que uno dice, pero ven acá, una persona subordinada al ministro le está diciendo a su jefe que no es como él dice, que inclusive las muertes son más que las que se han presentado. O sea, hay una especie de jugar con ese tipo de información, porque los gobiernos, lamentablemente, en especial nuestros gobiernos que hemos tenido, pues les gusta manejar la cifra dependiendo de las cosas que ellos quieren ir logrando en la sociedad. A veces inclusive los temas se traen por las greñas, como decimos, para tumbar otro. Entonces, lamentablemente, como dije ahorita, fue desacertada esa opinión del presidente, porque me imagino que fue una opinión porque no carece de datos estadísticos desde nuestro punto de vista que se puedan confirmar. En cuanto al hospital de aquí, me sentí por ese lado contento porque anunció que el Hospital Regional San Vicente de Paúl se va a terminar en su gestión. Vamos a esperar de que a eso se le dé prioridad porque estamos en una situación de emergencia no solo nacional, sino a nivel mundial. Mira, sobre la situación del COVID, que fue uno de los principales temas, aunque abordó la economía, el turismo, en todo se le colaba siempre el tema del COVID. No estoy de acuerdo con el presidente cuando dijo que el COVID en tres meses lo tienen controlado. Un error del eso presidente. Ahí, de verdad que el presidente Sí, no debió... No lo asesoraron bien ahí. De utilizar ese término, Sí. porque lo mencionaba al principio del programa. Ayer tuvimos la presencia del director provincial de Salud Pública, el Sí, doctor yo lo estuve Luis, viendo. A eso hice referencia hace un rato. Y, por ejemplo, yo decía, e incluso abrimos la línea para que las personas que están en Nueva York nos llamaran, porque una cosa son las cifras estadísticas del Ministerio de Salud Pública y otra cosa es la percepción del pueblo. Exactamente. Cuando el vecino, el tío, el hermano... No, y que todos vemos cómo está la situación. Claro, entonces no creo, porque República Dominicana, digo yo, aunque tenemos todo el talento, pero cuando vemos en Europa, Estados Unidos, en Moscú, Terrible, Alemania, terrible. Esa gente echando para atrás, inclusive. colocando medidas. Sí, retomando el toque de países queda, como estos, el cierre. que no tienen controlado Imagínese el COVID, usted. como el presidente No, dice que fue un República error del Dominicana presidente. tenemos el COVID controlado. Creo Sí. que fue un abrupto de parte del presidente y esta parte, él dice, que el COVID hicieron un protocolo donde todas las clínicas y hospitales tuvieran
el mismo protocolo de darle seguimiento al COVID, o sea, lo que está dando resultados, los medicamentos, Sí, el seguimiento y etcétera. Eso está bien como estrategia a reorganizar, porque al principio todo el mundo estaba como los chivos sin ley, cada clínica, cada médico, cada haciendo hospital, lo que cada quien quería. haciendo lo que entendía, Sí, así y con es. limitaciones. Perfecto, el presidente dice, ok, hemos suministrado a los hospitales, a los médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esa fórmula que esté funcionando, no sabemos. Que el toque de queda esté funcionando, no sabemos. Ahora, ¿qué no habló él ahí? ¿Qué era lo más importante? ¿Qué Las será? estrategias futuras para combatir el COVID, las estrategias de un posible brote. No, porque mira Roberto, qué es lo que sucede. El presidente de la República, como hemos venido tratando en otros programas que hemos sostenido, ha venido él asumiendo la línea de información gubernamental de su gobierno, porque lamentablemente en esa dirección creo que estamos acéfalo como país en cuanto a lo que es una línea comunicacional de toda la gestión que ha estado haciendo el gobierno, y que el presidente, al ver que está eso sin cabeza, como podemos decir, pues él mismo ha tomado ese rol, que no debe ser. Y eso ha llevado a que el presidente, lamentablemente, cometa algunos errores cuando está dando las informaciones, porque le han dejado todo al presidente. Es lamentable decirlo, pero el presidente ha tenido que salir pueblo por pueblo. Por lo menos ahora se cambió lo que era el brinquito de los charcos por el martillo, porque se ve al presidente inclusive hasta martillando un clavo, una madera. Entonces, el presidente ha tenido que diversificar. Utilizarla de manera Licenciado correcta. Antonio, tenemos vía Zoom a un colega amigo, nuestro hermano, el doctor, destacado jurista, Cándido Simón, quien se va a unir a nosotros para también Excelente. dar su opinión sobre el tema del encuentro que hizo el presidente con los diferentes sectores de la República Dominicana. Buenas tardes, doctor Cándido Simón. Gracias por permitirnos entrar en contacto con nosotros. Bienvenido a este espacio. No sabía que tú bailabas tanto. El equipo de la Z de los sábados nos pasamos un fin de semana excelente, con un anfitrión excelente y su familia, el ex senador y político y compañero Rodríguez Pimentel en Montecristi. Sí, así fue. Pasamos un fin de semana muy agradable allá con nuestro hermano Héctor Rodríguez Pimentel. Tremendo anfitrión. Robert, tengo la sensación de que me veo muy negro ahí, tú sabes. Sí, está en contraluz. Trate de ubicarse mejor. De ubicarse porque está un poquito en contraluz. Sí. La luz que le tiene ¿Cómo atrás. se llama eso, contraluz? Sí, exacto. Voltéale un poquito más la cámara para que así... exacto. No, usted póngase que no le dé la ventana. Como hacia la derecha, más o menos. Exacto. Pero eso es difícil, Vamos a ver ahora. ¿Y ahora? Ahí, ahora sí. Sí. Ahí, entonces, yo sabía que usted no era tan oscuro, que usted era ¿Verdad? más bonito. Claro. Escucha un momentito, yo soy negro. Doctor, gracias por permitirnos entrar en contacto con usted. Sabemos que está en menos de una reunión y sacó los minutos para compartir. ¿Usted pudo observar ayer los puntos primordiales que fue abordado el presidente Luis Abinader sobre los invitados que estuvieron allí con él, principalmente el tema del COVID? El presidente dice que a 90 días de su presidencia ya tiene el COVID controlado. ¿Qué usted opina sobre eso? Mira, ningún país del mundo tiene el COVID controlado, porque la ciencia no tiene respuesta. Respeto muchísimo la opinión política del presidente, que tiene que inspirar confianza, ¿tú ves? Tiene que mandar un mensaje positivo. Fíjate que en
en la participación que él estuvo, no, no usó mascarillas, más que al final. Pero todo me hace pensar que en la presentación estaba a distancia. De hecho, había gente que no se veían presente ahí. Pero no me parece, honestamente no me parece adecuado que se mande el mensaje de que todo está controlado, porque eso genera que la gente asuman confianza y nos descuidemos. Me parece correcto que se mantenga la alerta y el vocero del país, que es el presidente de la República, se dice que el mejor relacionista público del presidente es el presidente. Por eso Milagro no ha logrado arrancar en su condición de relacionista pública de la presidencia de la República, porque el presidente es su relacionista público. Entonces, él es el que está mandando el mensaje y me parece adecuado que él mande un mensaje sincero. Vamos entonces, parece que se me frizó un poco. Ok. Adecuado, pero me parece que clínicamente incorrecto el mensaje que manda el presidente. Señores, las cosas están mal. Escúchame, Robert. Sí, la conexión se fue un poquito, pero ya regresó. ¿Me estás escuchando? Sí, ahora lo estamos escuchando bien, correcto. Digo que las cosas están mal, o sea, honestamente, aunque ya estamos aprendiendo a convivir con la situación, pero señores, la ciencia no ha dado respuesta. ¿Cómo va a ser que un presidente de un país esté diciendo que ya hay respuesta en la República Dominicana? Si ni siquiera los científicos quieren información concreta. Por ejemplo, recientemente una cantidad importantísima de científicos neumólogos del mundo enviaron una comunicación a la OMS, requiriéndole que reconozcan que el virus se puede contaminar de manera aérea. ¿Qué significa eso? Que no solo es con las grandes partículas que se emiten cuando tú hablas o te ríes mediante la exposición de la saliva por la boca, sino que hay pequeñísimas partículas que pueden mantenerse en el área y en consecuencia, aunque no haya una conflagración de personas, pueda contaminarse. Es decir, los científicos, señores, no tienen respuesta. ¿Cómo va a ser que los políticos la tengan? Bueno, eso es... Mírame, Robert, Bolsonaro en Brasil y Donald Trump en Estados Unidos se tomaron eso a relajo y las consecuencias las sabemos. De hecho, el coronavirus ha tumbado gobiernos precisamente por no tomarse muy en serio el mensaje sincero y transparente que debe enviárselo a la gente. Yo pienso que mandar el mensaje, con respeto lo digo, pero no estoy para complacer peticiones y ser popular. Me parece que cuando el presidente dice que el virus está controlado en República Dominicana, no está siendo sincero. Lo que sí está controlado es la información. Yo diría... De hecho, doctor, que usted me lo interrumpe, tenemos una discrepancia sobre los boletines. Pero bien, vamos al siguiente punto y le damos la buenas tardes también al licenciado Yerjan La Antigua, que se integra a este panel donde estamos analizando el encuentro que hizo el presidente Luis Abinader en el día de ayer. Licenciada Marilei Veloz, que también se integra en este panel. Vamos con el siguiente punto de lo que tocó el presidente anoche en su encuentro con los principales o algunos representantes del pueblo dominicano. Así es, el siguiente renglón corresponde a la economía. Luis Abinader, presidente de la República, dijo lo siguiente. Lo primero es que, según él, el déficit en los ingresos del Estado se redujo en 19,000 millones de pesos en su gestión gubernamental. Sigue diciendo en el sentido económico, el número de empleados suspendidos se ha reducido de 1 millón a 200,000 personas solamente desempleadas. También continúa diciendo, yo no quiero que una sola micro ni pequeña empresa fracase en República Dominicana. Este país lo vamos a poner a volar en términos de empleo. Y por último, dijo el presidente en el aspecto económico, el gobierno se economiza 16,000 millones de pesos al suprimir
botellas. Bueno, eso es un récord, si pudo reducir el desempleo en 3 meses tan rápido. Además, él dice que ya lleva 16.000 millones de pesos al suprimir las botellas. Vamos a escuchar a Yayan La Antigua, que se integra, sobre ese punto que el presidente tocó cuando le abordaron sobre el tema de la economía. Buenas tardes Roberto y buenas tardes a los panelistas, un placer compartir con el doctor. Está bien. Con relación a eso, me hubiese gustado escuchar al presidente decir de dónde, o sea, cuántos fueron y de cuáles instituciones es que él ha eliminado todas esas botellas y a qué corresponde, porque recuérdate que la forma que él utilizó de una especie de conversatorio con representantes del pueblo, no le permitía dar datos específicos de eso, y entonces hubiese sido importante que él destacara esas botellas, esos 16.000 millones que él se está ahorrando ahora, ¿de dónde han dejado de pagarlo? ¿Dónde? Bueno, uno de ellos fue Cancillería, tenía más de 2.000 empleados en nómina. Y, por ejemplo, en un reporte que no fue oficial, que hizo, me parece, fue Alicia Ortega, sobre las nóminas que habían abultadas en muchos ministerios del tren gubernamental. Pero en sentido real se corresponde a la cantidad de gente que han cancelado lo que han repuesto con ese ahorro. No, es lo que sería, mira, por eso que hay que hablar con datos. Es que ese es el principal problema de esa intervención del presidente, porque fue un conversatorio, a él parece que, vuelvo a recalcar eso, lo mal orientaron. Eso fue un conversatorio donde a él no le daba a ese tipo de escenario la oportunidad de dar datos específicos. Entonces, crea una confusión en la población. O sea, el discurso en términos de contenido fue vacío. O mejor dicho, los temas que se trataron, porque no fue discurso. Los temas... No, yo creo que las personas que estuvieron allí presentes, porque eso, no le hicieron las preguntas. No, porque que eso son cosas controladas. Eso es un montaje que se hace con ese tipo de personas que se seleccionan e inclusive se le entregan las preguntas. Lo del sobrecito que le pasaron, eso fue también parte del show. O sea, porque nadie va a entrar donde está el presidente con un sobre así. Que fue un disparate, déjame decirlo. Eso fue un disparate dentro de la producción, fue un disparate, porque eso te indica a ti que todavía continúa ese sistema en la República Dominicana de que todo tiene que resolverlo el presidente. Se supone que ese ciudadano, si tiene algo que exigirle al Estado, al gobierno, puede hacerlo a través de las instituciones que están destinadas para ello y no directamente con el presidente. Vamos a escuchar la opinión que tenemos vía Zoom al doctor Cándido Simón. Doctor. Mira, el evento que presentó el presidente con pantallas y tramoyas electrónicas muy bonitas, en colores, en multicolores, con cruces importantes de economía, justicia. Me parece muy buen espectáculo, de verdad que sí, créanme. Ahora, en los contenidos, efectivamente, eso se monta. De hecho, él, y además la estrategia de comunicación mayéutica. La mayéutica era una manera que implementaba Aristóteles para impartir sus cátedras, paseándose. E incluso se afirma que tenía tan buena memoria que las cátedras se dictaban cada 3 meses, y cuando él dejaba un tema en un punto, porque hay un tiempo para hacerlo, 3 meses después él decía, cuando comenzaba, como decíamos ayer, como si hubiese sido un tema montado. Consecuentemente, ese estilo mayéutico del presidente de explicar puntos importantes de cómo se ha administrado el tema de la independencia judicial, de la independencia institucional, el desarrollo económico, el control de la pandemia. Lo que yo me pregunto es, si él tiene apenas 90 días siendo presidente de la República, ¿cómo se explica que ya esté inaugurando tantas obras y esté haciendo tantas inversiones? ¿Tú sabes qué significa eso? Y esto sí es bueno para su reputación como presidente de la República. Principio de continuación del Estado. Esas computadoras que está distribuyendo, por ejemplo,
el Ministerio de Educación estaban compradas en su mayoría en gestión anterior. No quiero que me malentiendan en el sentido de que uno esté parcializado con la gestión anterior, sino que el presidente se ha montado correctamente sobre las bases de lo que se había construido o implementado anteriormente. Pero me parece correcto que lo digan. Esto es sin piropear al gobierno de Danilo Medina, que tuvo sus sombras y sus luces. Posiblemente la última gestión más sombras que luces. Si se hubiera quedado hasta el 12 de 2016, lo hubiera dejado hasta ahí, hubiéramos sido felices, pero se le ocurrió repostularse y reelegirse en 2016, y hasta el 2016 quedó muy bien, pero en el 2020 evidentemente sale muy mal. Le pasó lo mismo a Hipólito Mejía y de alguna manera por poco a Leonel Fernández. Lo que sí importa retener ahora es que con el spot que presentaron al final, perdón, en el cierre, a mí me parece que arrancó la campaña. Porque si se fijan, revísenlo ahora, verán que es un proyecto y que lo que él estaba haciendo ayer anoche era una presentación de gestión en apenas 3 meses, si 90 días. Ningún presidente del mundo, salvo que sea uno que vaya a continuar la gestión, podía presentar resultados de esa naturaleza en apenas 90 días con un país en crisis económica como está el mundo entero, con una población asustada, por una parte, asumiéndose que estamos todos enfermos o somos contaminables, el sistema de educación colapsado como consecuencia de la crisis, y el sistema de salud también colapsado como consecuencia de la crisis. Educación, economía y salud, señores, están en crisis en el mundo, no en República Dominicana solo. Doctor. ¿Y cómo se explicaría a Neris que se estén presentando sinceramente resultados tan halagadores cuando se ha recibido un país en esas condiciones? No, honestamente te digo, no me parece sincera la presentación que hizo el presidente anoche, y debe decirnos, como hacen los médicos cuando te diagnostican un cáncer terminal, te dicen, óigame, usted tiene un cáncer en el estómago y en consecuencia tiene que tomarse esto y esto, aunque le duela. Si no nos dicen sinceramente que estamos en condición muy crítica y que tenemos todos que colaborar con el Estado, no solo con el gobierno, en los próximos 10 días, que les faltarían para cumplir 100, vendrá la crisis por incomprensión, porque usted nos dijo a nosotros que todo estaba bien, lo estaba haciendo muy bien, ahora no puede salirme con que todo está mal. Y bueno, los próximos doctor, yo creo que tenemos que tener, ¿verdad?, una esperanza, pero en el término de educación, usted sí, pero esperanza sincera, ¿eh? Sí, en el tema de la lo educación, hace de la sinceridad. Usted ha hablado de las computadoras, él abordó ese tema de educación. Vamos, el siguiente punto, licenciada Veloz, sobre educación. ¿Qué dijo el presidente? Luis Abinader dice lo siguiente: las medidas implementadas para asegurar la educación están permitiendo que la conectividad llegue a todo el país. Estamos dando el gran paso para saltar la brecha digital. Bueno. Pero Neri, ajá, discúlpame. Diga. El que sabe de eso es el director de Indotel. El director de Indotel dijo recientemente que hay problemas con la conectividad. Serio, así es. Y los que saben de eso son las madres de los niños y los facilitadores de la UAS y los profesores de las universidades, que saben que hay dificultad en la conectividad. Yo recientemente, cuando regresábamos de este ágape que tuvimos en Montecristi, conversaba con una profesora universitaria que me dijo, óyeme, yo quisiera que tú escucharas ese audio de ella, diciéndome, profesora universitaria que tiene 23 años impartiendo docencia, y me dijo, Cándido, es imposible. Yo lo que estoy haciendo con los estudiantes universitarios es lo siguiente. Ella es profesora de investigación, de metodología de investigación. Yo escribí un libro y lo que estoy diciendo es, diciéndole a ellos, miren, ahí va el libro por la vía virtual, léanlo, estudien tal capítulo,
y nos vemos el sábado para que lo compartamos, porque no hay manera, por el tema de la conectividad. Mira las dificultades que hemos tenido nosotros ahora mismo, y eso que ustedes son una potencia, para conectarnos. Sí, vamos a escuchar al licenciado ya La Antigua. ¿Qué usted opina sobre la educación y esas palabras que dijo el presidente anoche en su encuentro? Bueno, mira, lo primero es que no hay conectividad en la República Dominicana. Sí, pero tenemos la radio y la televisión. Sí, y tú tienes eso, que el niño, por ejemplo, tiene ahí unas cuantas horas de clase. ¿Quién supervisa el niño para que...? Discúlpeme, pero Robert, oye, por radio y televisión no hay interactividad como lo estamos haciendo nosotros ahora. Ah, no, jamás. El tema de conectividad. Eso es el tema de conectividad. Yo quisiera preguntarte, ¿qué pasa en las casas, que es un porcentaje importante de los hogares dominicanos, donde hay 5 niños, 4 o 3 niños, y por ejemplo hay un solo televisor? ¿Qué sucede ahí? Y en diferentes grados. Y en diferentes grados, ¿qué sucede en ese caso? Pero además, las madres o padres solteros que tienen que salir a trabajar, ¿cómo aseguran que ese niño realmente dure la cantidad de tiempo que tiene que durar atendiendo la clase? ¿Hay una real atención de esa clase? Óigame, les voy a ayudar en algo, y no me gusta hablar de temas personales, pero mi compañera y yo estamos creando una sobrina, una muchachita genial, pero ella no tiene la capacidad para conectarse. Entonces resulta que yo trabajo, mi compañera también, y la niña tiene que quedarse con la señora que nos asiste en la casa. No me gusta decir de que chofer ni la muchacha de la doméstica, no, que nos colabora en la casa. Esa señora no sabe conectarse. Entonces tuvimos que la tenemos en un colegio, y entonces el colegio no está operando, pero sí funciona en términos presenciales, que es la profesora que le da seguimiento con la escuela pública. O sea, es una complicación. Un asunto difícil. Licenciado Antonio Diloné, dígame algo bueno. Mira, Roberto, si bien es cierto, el aspecto de conectividad en el país es muy precario, porque el mismo director de Indotel lo acaba de decir hace unos días. Pero hay que decir algo en ese sentido, a favor del gobierno o del Ministerio de Educación, de que para nada lo que se está haciendo es algo. O sea, porque hay que también buscarle la vuelta, como decimos, de manera popular a las cosas, porque es muy cuesta arriba para un gobierno, para un país, dejar de manera total, desamparada, a lo que es el estudiantado del país. Entonces, el gobierno está tratando, pero sí lo que nosotros criticamos es que se diga que el proceso es un éxito. O sea, no es un éxito. Todo está bien. Tiene limitaciones. Ahora, el fin del gobierno, y ellos lo saben también, es tratar de que esos jóvenes no se queden de manera total, sin por lo menos tener una idea de este año escolar, hacer lo que hizo la profesora que dice Cándido Simón de la universidad, le mando el libro por qué sé yo, por WhatsApp, lo que sea. Lo que hay es buscar la forma de que no se pierda el hilo de ese proceso educativo que todo país necesita. Algo bueno que yo creo que sí habló, y es una realidad, fue el tema de la justicia, la independencia de la justicia. Ahí el doctor, ustedes que son abogados también, imagino que sí, porque él dice que desde que juramentó a las personas y le preguntaron que si es una justicia independiente, él dice que ese es el cambio de que, por ejemplo, descargó en ellas para que tengan toda autonomía de investigar. No, él no descargó, él le soltó la pelota caliente a la Procuraduría. Sí, no la pelota caliente. Sí, claro, porque mira lo que sucede. ¿Quién es que dirige la política criminal de un país? Es el gobierno. Sí, pero... O sea, tú no puedes decirle pero si la justicia independiente tiene derecho a investigar hasta el presidente. Pero está bien, pero mira, eso de que hay una independencia que se está vendiendo... Vamos a escuchar, antes de entrar, vamos con Veloz a escuchar a puntualizar lo que dijo el presidente. Deme un segundito, doctor, vamos a puntualizar lo que dijo el presidente Veloz. Bueno, Luis Abinader, en el contexto de justicia, dice lo siguiente: la designación de la nueva procuradora, Miriam Germán, al frente del Ministerio Público, libre e independiente del Poder Ejecutivo, tiene total libertad para investigar y someter a la justicia.
Desde el más simple empleado hasta el presidente. Sí, pero eso lo Robert, sabemos. Dígame, doctor Robert, Simón, ahora. Déjeme colaborarle en eso porque tengo que retirarme ya. Mira, Sí. es que el Ministerio Público no es la justicia. Es que el presidente de la República preside el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el que nombra a los jueces. Y resulta que en gestión anterior designaron jueces que no son aliados del presidente actual. Por lo menos algunos por lo menos el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo representante del Poder Judicial, porque los fiscales no son miembros de la justicia, son miembros del Poder Ejecutivo que ejerce su función en el Poder Judicial. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, hasta que lo designaron, era miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana que dirige Danilo Medina, quien era el presidente de la República. Digo él, pero no todos, son miembros del PLD. En consecuencia, el presidente de la República no tiene control en el servicio de justicia de la República Dominicana. Por Dios, no nos hable de que hay una justicia independiente. No, por lo menos será independiente de usted. Pero esperemos qué va a pasar con los procesos de corrupción que vienen. Porque el Ministerio Público es una parte en el proceso. Miriam representa al Ministerio Público, es la máxima representante, y Jenny Berenice, que tiene muy buena imagen, las dos, y Wilson Camacho, y el inspector general, como director general de persecución de la corrupción, y Juan Medina como inspector general del Ministerio Público y otros tantos, tienen muy buena reputación y buena imagen, pero no les basta, porque ellos presentan acusación y son los jueces quienes las sean, quienes las delimitan. Consecuentemente, no me parece correcto hablar de que hay una justicia independiente. Habrá un propósito de que el Ministerio Público sea independiente. Bueno, pero gracias, doctor. El sector justicia no me parece correcto. Sí. De todas maneras, cuando el presidente asume que ha nombrado una procuradora general y procuradores adjuntos con independencia del Poder Ejecutivo, eso es correcto. Pero no, ellos no son la justicia, ni siquiera son parte de la justicia. Consecuentemente, es bueno serle sincero a la gente para que asuman que si las cosas salen mal en sede judicial, como va a salir mal el caso de Brecht, como salió mal el caso de Plan Renove, como ha salido el caso de los Tucanos, es porque en el Poder Judicial no manda el Poder Ejecutivo. sí. Y el presidente de la República no tiene incidencia importante en la toma de decisión de los jueces. Puede que presenten buenas acusaciones, pero eso no significa que cuando haya una confrontación técnica, los jueces vayan a avalar esas acusaciones. Bueno, doctor Cándido Simón, le agradecemos. Sabemos que sacó estos minutitos para poder entrar en contacto con nosotros sí, en medio de una reunión. Abrazo, y el sábado nos vemos en el gobierno del sábado, que no cualquier sábado. Bueno, Yerjan La Antigua, ¿qué usted opina sobre la justicia y la independencia de la justicia según el presidente Luis Abinader? Mira, lo primero para responder a tu pregunta es que hay que ver el contexto en el cual Miriam Germán llegó a ser Procuradora General de la República. Fíjate tú que a Miriam Germán la proponen como la sociedad civil, si se quiere, como una especie de respuesta a la humillación que ella había sufrido frente al ex procurador, Jean Alain. Ese es el contexto que la coloca ahí. Porque antes... Bueno, pero en el momento, Yerjan, la magistrada Miriam Germán tiene cualidad y no, pero yo no estoy diciendo que no la tenga. Yo estoy diciendo el contexto que la colocó ahí. Fíjate tú que no se habló de otro, sino específicamente de ella. Sí, se habló claro de que sí, había más propuestas. Ricardo Nieves. Pero ¿quién lo propuso? ¿Dónde? Eso lo propuso la gente en Twitter. Pero realmente en los sectores... Igual que a Miriam Germán. En los sectores poderosos de la República Dominicana donde se toman las decisiones, el nombre que estaba corriendo era de Miriam Germán y al fin y al cabo... ¿Quién se impuso? Miriam Germán, sí, porque era una cuestión de darle respuesta al gobierno pasado. Bueno, Jenny Berenice siempre ha sido parte del Ministerio Público. No, y es un complemento, sí, en términos siempre ha sido parte del Ministerio Público. De fuerza moral y buena imagen. La colocan ahí para darle un poco de fuerza, ¿verdad? Y además para equilibrar un poquitico la decisión que se había tomado, porque el contexto
en el que fue colocada ahí fue precisamente para responder al gobierno pasado ante la agresión y la humillación de que ella fue víctima por parte del Me pasado tengo que ir a una procurador. última pausa. Licenciado Antonio Diloné, ya en breve minuto, dígame qué le pareció este encuentro del presidente con diferentes actores de la vida social dominicana. Bueno, Si de podemos decir manera, así, de, porque de manera actores. particular, yo me dormí a los 20 minutos. Es por Dios. No, licenciado. Yo Es también. por Dios. Si me dormí a los 20 por minutos Dios, porque las de verdad. expectativas, Es por Dios. las No, expectativas, así no. las expectativas, Así no, déjalo ahí. mi hermano. Ya, Las expectativas que se crearon fueron grandes. Entonces cuando veo, la expectativa no fueron cuando grandes. veo este show, No, así no. El presidente sí. tampoco fue una expectativa. no, porque el Estamos presidente, mira que lo que acostumbrados. sucede es que eso fue un acto propio de Sí. un candidato Sí. presidencial, no de un Dígame, presidente de la licenciado República. Yerjan, en 2 segundos, ¿qué le pareció este encuentro del presidente? Me pareció realmente innovador, fruto Sí. de una campaña política. ¿Campaña política? Sí. ¿Para el 2024? Claro, Tiene que hermano. ser. De por Es una Dios. forma de querer quedar bien con el público en la Yo forma creo, en la que miren, tú llevas el mensaje. Mi opinión, ya el tiempo se nos ha ido, pero quiero escuchar la de licenciada Mariceli Veloz, que vio también bueno. el encuentro. Dígame en 30 segundos, ¿qué le pareció? Un show, un teatro televisivo. De por Dios. Pero la verdad. De por Dios, pero vamos a valorar el trabajo. Solamente en la provincia de Duarte el presidente anunció más de 2.000 millones de Sí. pesos en obras. Pero ya lo Y había es hecho súper aquí. positivo, Que ya lo había hecho. claro. Sí, pero fue que le preguntaron. No, pero Recuerden que es un evento donde le preguntaban al presidente. al presidente Pero le es está que las pasando, preguntas, al Roberto, presidente no ¿Qué le no le está fueron preguntaron sobre sinceras. Kimberly? Oye, al presidente le está pasando, Exactamente. Roberto. Nadie le preguntó sobre Kimberly. Nadie le preguntó sobre Kimberly. Oye, pero no le Presidente, preguntaron. ¿qué va a pasar con Kimberly? Que ya Pero que no le que preguntaron. salió que cobró. Que Roberto. cobró cobró el mes de Cobró octubre, octubre. estando Cobró suspendida. Oye, Roberto, Sí. al presidente le está pasando como al presidente de México. ¿Cómo? Manuel López Obrador. Sí Ajá. que todos los días Contrario a las 6 de de la mañana, Biden, López todos Obrador. los días a las 6 de la mañana, una rueda de prensa, desde que inició su gobierno. Ya hoy día lo dejan solo porque no tiene nada nuevo que decir. Entonces, la imagen del presidente debe de ser mejor administrada. Cuando el presidente va a hablar, tiene que hablar de algo que llene las expectativas. Voy a tener que Y invitarlo- Luis Abinader, Voy lamentablemente, a tener que invitarle a un partido de pelota Eh, para que no se me duerma. Luis Abinader, lamentablemente, a pesar de las buenas intenciones que tiene, ya como que el discurso se Roberto, está cansando. dígame. el presidente habló de ponerle seguridad a las mujeres amenazadas por Anunció varias violencia. casas- 24 horas, anunció 24 varias horas. casas de refugio Ese es para el las mujeres. con relación a la seguridad 24 horas, es el disparate Sí, más sí, grande muy- que ha es dicho verdad. presidente alguno en Eso toda es la historia. imposible. De por Sí. Dios. Miren, le agradecemos la presencia, licenciado Gracias, Diloné, hermano. licenciado Yerjan. Gracias. Nosotros tenemos que ir al último